Hola, ¿qué tal, Icanix Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues estamos aquí un lunes más en nuestro canal de YouTube donde os acercamos todo lo relacionado con el estándar KNX y tal y como dijimos la semana anterior, en esta ocasión tenemos a Esther Grifel de Dicomat Vago, donde nos va a explicar otra gama de producto muy interesante dentro de todo el portfolio que ellos llevan, que es la parte de pasarelas a otros mundos y todo lo que podemos hacer dentro de lo que es un edificio. Ustedes tener en cuenta que a la hora de realizar un edificio o un proyecto un poco de cierta categoría, no solamente vas a tener que hacer la parte de KNX, de la parte que todos conocemos. También vamos a tener que hacer otra parte, o vamos a tener que comunicar con KNX, otra parte que va a ser comunicación Modbus, comunicación BATnet y todo eso. Y luego, pues, cómo podemos enlazar todos esos mundos en un mismo entorno. La mayoría de las veces cuando nos ponemos a investigar sobre esto, siempre nos dan las mismas soluciones los mismos fabricantes. Yo quiero que conozcáis la solución que nos va a dar hoy Esther en esta saga de tutoriales que vamos a hacer, que sale a partir del día 10 de abril, para que conozcáis una cosita más, que sepáis que eso está ahí, que lo podéis hacer y no siempre ofrecer al cliente lo que estamos acostumbrados con los fabricantes que ya conocemos, que siempre tenemos alrededor, ¿de acuerdo? Es una alternativa más. Sé que es muy interesante y estoy muy interesado en que Esther, bienvenida a nuestro canal de YouTube. Tenía muchas ganas de estar por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, Esther, dime un poco, me gustaría antes de empezar, antes de lo que es lo que tienes preparado para enseñarnos tu presentación, primero que te presentes tú, que nos digas quién eres, qué es lo que haces, de dónde vienes, todo esto, un poco, cuéntanos. Bueno, yo estoy en Dicomat. Dicomat es representante exclusivo de Vago para España. Y aquí estoy en el departamento técnico de ingeniería y automatización, y lo que hago es dar soporte a los clientes que tienen dudas en programación, en hardware, en lo que sea de nuestro producto, pues ayudamos a solucionar todo lo que surja. Yo vengo del mundo de KNX, estuve 15 años programando, haciendo de integradora de KNX, viendo obras, edificios, viviendas y bueno, todo lo que salía. La verdad es que disfruté muchísimo en aquella etapa y también estoy disfrutando ahora, conociendo nuevos mundos, porque ahora ya no solo es KNX, sino que, como decías, pues también BATnet, Profinet, Profibus, protocolos industriales, de edificios, de todo, y es ampliar un poco los conocimientos y esto siempre gusta, ¿no? Oye, te voy a hacer una pregunta un poquito personal. ¿Cómo es tener en casa una mamá tecnológica? Porque tus hijos, ¿qué te dicen? Porque tú ya que dominas tanto la tecnología a nivel de ingeniería, a nivel de proyectos, a nivel en fin, tus hijos, ¿qué te dicen frente a esto? Pues la verdad es que tampoco le dan mucha importancia, ¿eh? A veces sale el tema y hablamos cosas, pero bueno, tampoco, ¿no? Pero, no, Pero bueno, en casa no tengo, siempre digo, tengo que ponerme domótica, pero bueno, puse Pero primero bueno, casa de mi padre, escúchame, programé todo, casa de mi padre no sí me lo hice. no me creo que cuando tengan un problema con no me sale esto en el ordenador, la app del teléfono no vayan en busca tuya. ¿A qué te lo No, soluciono? no, esto sí, esto siempre soy yo la que arreglo la impresora y todo. Bueno, ahora ya empieza mi hijo también a tomar, pero bueno, sí, es verdad. Soy Es siempre verdad, yo, ¿verdad? sí, pero ellos no le dan importancia. Ya les digo que el día que yo no esté en casa ya veremos, ¿eh? Que Eso es ley de vida. el Todas día las que se mamás vayan nos de dicen casa eso. ya verán. Pero bueno. Bueno, Esther, cuéntanos, te he dejado ya compartido para que puedas compartir escritorio. Empieza tu presentación cuando Sí, quieras. Yo te voy haciendo preguntas conforme vaya viendo a lo mejor algo interesante. perfecto. Y bueno, vamos haciendo ese feedback de que tú vas explicando y yo, si veo algo, te paro y te digo, oye, Esther, esto, tal. ¿De acuerdo? Venga, Muy comparte. bien, comparto. A ver. Vale. ¿Veis bien Perfecto, la se ve. pantalla? Sí. Sí, sí, perfecto. A ver, vamos a avanzar. Bueno, primero explico un poco Vago, así muy rápido, Vago en el mundo. Pues Vago tiene más de 8.500 trabajadores. Nosotros somos Dicomat, no somos Vago directamente, pero somos representantes exclusivos distribuidores exclusivos de Vago en España. Vago es una empresa que ha facturado, en 2021 facturó 1.200 millones, 1.190, y es decir, que no es una empresa pequeña, que ya es importante. Y bueno, 2022 aún no tengo las cifras, pero seguro que serán superiores.
Tema de fabricación, pues hay fábricas, pues en Alemania tienen 2 fábricas, Estados Unidos, Francia, Suiza, Polonia, India y evidentemente China también, Japón. Pues esto es un poco vago como las fábricas que tienen en el mundo. Vago empezó así muy rápido con todo el tema de interconexión eléctrica. No sé si habéis visto los vídeos de Javier, mi compañero, que habla de todo el tema de interconexión. Y lo importante es que todo va sin tornillo. Todo sin tornillo significa cero mantenimiento, sin problemas de desconexiones o de cables flojos, nada, ¿no? A partir de aquí, esto empezó, me parece, el año 1951, por lo que es conexión eléctrica, y a partir del del año 95, me parece que fue, empezó todo el tema también, una línea nueva de producto, que era todo el tema de automatización industrial. Tenemos producto para industria, para energía y para edificios, pero en inicio Vago empezó con todo lo que es autómatas para industria. El corazón de todos los autómatas Vago es industrial porque es donde hicieron las primeras aplicaciones. Pero esto empezó pues muy fuerte con todo el producto de la industria, pero llegó un momento que, claro, Vago dijo, pues todo este producto que ya tengo, pues puedo aplicarlo a edificios y por eso estamos aquí, ¿no? Mucha gente nos relaciona solo en aplicaciones industriales, que es pues marina, trenes, petroleras, industria, automoción. ¿Por qué? Porque por esta historia que tenemos anterior, ¿no? Que todos los autómatas iban enfocados a estos mundos, ¿no? Pero al final, Vago decidió pues enfocar también edificios porque realmente las aplicaciones o el hardware es muy similar. Necesitamos controlar luces, persianas, climas, todo, y eso que necesitamos, salidas digitales, entradas digitales, salidas analógicas, entradas analógicas. Al final la base es la misma, pero lo único que cambiaremos aquí, veremos que son los protocolos. En industria se utilizan una serie de protocolos o lenguajes de comunicación entre los distintos controladores, y en edificios pues con otros protocolos que es más CANX, BACnet, Longworth, y esta es la diferencia, ¿no? En edificios, pues al final, cuando ponemos Vago en un edificio, ¿qué queremos? Pues conseguir un ahorro, un confort, una flexibilidad, una inversión de futuro, tener un sistema abierto, no nos queremos cerrar. Vago tiene muy claro que no es un sistema cerrado, que tiene que abrirse a todos los protocolos y a todos los sistemas que haya dentro del edificio, y podemos aplicar perfectamente nuestro material aquí. Vivienda, pues lo mismo. El material de Vago se adapta tanto si tenemos edificios como si tenemos vivienda, porque las aplicaciones pues son similares, ¿no? A veces, como hemos comentado muchas veces, programar una vivienda es mucho más complicado que programar un edificio, porque las aplicaciones, el cliente de vivienda es mucho más exigente y ya no solo es el ahorro, que también es el confort y bueno, podemos aplicar nuestros componentes. ¿Qué tipo de edificios podemos trabajar? Pues tanto edificios grandes, edificios de oficinas con miles de metros cuadrados, hospitales, plantas de producción. También podemos controlar una tienda pequeñita o esto no hay problema. Veremos que nuestras configuraciones se adaptan a cualquier edificio y a cualquier aplicación. Aquí tenemos un ejemplo de edificios, pues como sabéis todos lo que hemos visto, ¿no? Pero aparte del clima, las alarmas, lo típico, también podemos tener todo el control de la energía, de las placas solares, de carga de coches, control de AGVs, que cada vez pues, en fábricas esto los tenemos más y también en edificios los podemos encontrar, control de persianas, pues todo esto sin problema. Cualquier función de estas las podemos controlar mediante Vago o mediante otros componentes que comuniquen con Vago y Vago pueda hacer este control. Aquí tenemos la solución Vago. ¿Cuál es la solución Vago? La solución Vago es tener una cabecera, un PLC, y ir añadiendo módulos de
módulos de entradas, salidas, módulos de comunicación y al final ponemos un módulo final para cerrar. ¿Vale? Esta cabecera es la parte inteligente. Aquí es donde pondremos el programa, donde programaremos todas estas aplicaciones, donde podremos hacer pues, el control de cargas o podremos hacer el control de luces, pero necesitamos estos módulos, que estos módulos son las entradas salidas, que son las que comunicarán con los sensores, con los actuadores, con los componentes que tengamos dentro del edificio. Importante, la cabecera esta la podemos tener comunicando con BACnet, con Modbus, con CANX, con Profinet, con Ethernet IP, con Profibus. Aquí veis un montón de protocolos, algunos son de edificios, CANX, BACnet, otros son más del mundo industrial y con esta cabecera pues elegiremos la cabecera concreta dependiendo del protocolo que tengamos en el edificio. El componente pero una pregunta, Esther, perdón que te corte. Cuando pones esta transparencia, ¿qué me quieres indicar? Que esa cabecera que hay que colocar, esa cabecera dentro de un edificio, ¿podría esa misma comunicar con todos esos protocolos de los distintos equipos que pueda haber en el edificio? ¿O tienes que pedir la cabecera para el protocolo que quieras comunicar? Tienes que pedir la cabecera para el protocolo que quieras comunicar. Hay algunas cabeceras, hay algunas que tienen varios protocolos, pero esto es importante elegir la cabecera dependiendo de lo que tengamos aguas arriba, de la escala que tengamos, de los otros sistemas. Si tenemos CANX, evidentemente, tenemos que pedir o cabecera CANX o veremos que hay módulos de estos. Este segundo es un módulo CANX. Es decir, que la cabecera de aguas de arriba, por ejemplo, tenemos una escala con BACnet, que esto nos puede pasar, pero toda la planta, pues tenemos termostatos, tenemos pulsadores, que todos CANX, pues pondríamos un módulo de estos que lo que haría es recoger la señal CANX y dentro de la cabecera, que es un PLC con corazón industrial, pues aquí podríamos programar todas las funcionalidades que tengamos que programar, toda esta lógica que tenemos que meter dentro del edificio y enviar y recibir a través de esta tarjeta a CANX. Y aguas arriba enviar, por ejemplo, con BACnet. O a veces tenemos, que esto también es una aplicación típica, más en un edificio más industrial que tienen, por ejemplo, Profinet, que es un protocolo totalmente industrial, y después tenemos que poner una cabecera pues, que sea Profinet, poner módulos, poner el CANX, porque tenemos los sensores, todo con CANX en la planta, y todo esto recogemos y aguas arriba en Profinet. Es decir, para elegir la cabecera tenemos que saber qué protocolo tenemos. Después hay algunas cabeceras que permiten, por ejemplo, Profibus, CANopen, Modbus RTU, varios protocolos a la vez, Modbus TCP, y además puedes añadir una tarjeta CANX. Es decir, que al final puedes comunicar todo. Entonces, Esther, vamos a imaginar un caso para ver si yo lo he entendido bien. Imagínate un edificio que nosotros queremos colocar en una planta un analizador de redes que esté leyendo todos los consumos eléctricos de ese analizador de redes. Entonces, nosotros para poder insertar en esa composición, en esa estructura, esos valores, lo podemos hacer de dos formas, entiendo yo. Una, que el analizador de redes comunique en un protocolo que pueda comunicar con la cabecera, o bien, en vez de hacer eso, colocar una tarjeta de estas que tienes, donde le llevemos las señales de tensión e intensidad, para que realice el cálculo de lo que son esos consumos energéticos. Y ahora, en la cabecera, una vez que recepcionamos todos esos valores, podemos hacer la lógica que haga falta para generar distintos escenarios de apagar luces, encender luces en función de consumos y tal, y eso ya lo pasaríamos, enviaremos esas órdenes o esos telegramas a través de otra tarjeta que tendríamos para comunicar en CANX. Es decir, ¿así sería, por ejemplo? Así sería, por ejemplo, a ver, lo del tema del analizador de redes, tengo un par de diapositivas que veremos más adelante. Vale, ok. Hay más opciones, ¿eh? Podemos poner, por ejemplo, si el analizador es CANX, pues con la tarjeta esta recogemos las señales y aquí dentro hacemos la lógica que tengamos que hacer para conectar cargas, desconectar o lo que sea, poner un horario, lo que sea. ¿Vale? Si el analizador es MBus, tenemos una tarjeta que es MBus y leeríamos como un MBus. El analizador es un analizador que sea Modbus de RTU, que también existen, pues podemos poner o una tarjeta que sea Modbus de RTU o poner una cabecera que tiene conector para RS485 para Modbus de RTU.
Y también podemos tener otra opción. Es decir, que opciones tenemos que ver el proyecto en concreto y después analizamos qué sale mejor en cada caso, ¿no? También tenemos tarjetas de estas, como una tarjeta como la que ves aquí, que son directamente analizadores de red. Y después podemos poner en este mismo nodo la tarjeta que sea analizador de red, que toda la lógica después, porque claro, si tenemos un analizador, normalmente, ¿qué queremos hacer? Pues estos datos, pues utilizarlos para controlar cargas o al menos para tener información para ver dónde consumimos más y menos. Pues toda esta lógica la hacemos aquí dentro y después lo podemos enviar a través de KNX, conectar, desconectar los actuadores que tenemos distribuidos en la planta del edificio. O subir o bajar persianas o lo que sea si tenemos actuadores de KNX directamente. Podemos enviar mails, el PLC te permite enviar un mail pues, con los datos del analizador. Puedes pasar todos los datos a una base de datos, MySQL o a Microsoft SQL. Todo esto lo programaríamos dentro del PLC. Vale, otra pregunta. Cuando hablas de cabecera, hablas como elemento principal. Pero cuando tenemos que recoger las señales de una planta secundaria, entiendo que no se deberá de colocar otra cabecera. Será otro elemento que se llame de otra forma, que recoge esa información. Yo hablo de cabecera porque está en la cabeza del nodo, ¿vale? Después existen estas que son programables, que pones un programa dentro, y supongo que te refieres a las que son remotas. Que remotas es el componente similar, pero no tiene programación. Le pones entradas, salidas, módulos de estos, y lo que haces es transmitir las señales. Claro, que llevas toda esa señal de ese cuadro secundario a la cabecera. Que llevas a la cabecera, pero este cuadro secundario no tiene programación dentro ni nada. Solo es recoger las señales y enviarlas al PLC. Esto también tenemos cabeceras juntas que llamamos acoplador de campo. El acoplador de campo no se programa, o remotos no se programan. Solo vale, sirven para... Sí. Termina. Es que tengo muchas... Sí, te pregunto. En el caso de que, por el motivo que sea, ¿no? Imagínate el motivo que sea esa composición que tú tienes y veo ahí una tarjeta de entradas y salidas, tal. En el caso de que tenga que sustituirla una por otra, ¿funcionaría simplemente sustituyéndola o tendría que darla de alta dentro de lo que es el autómata con una dirección física? La tarjeta. Sí, la tarjeta. Dependiendo del tipo de tarjeta, si una tarjeta que no necesita programación, por ejemplo, tú tienes una analógica de 8 entradas o una digital de 16 entradas y tú esta tarjeta pues fallara porque le has conectado algo que no tocaba, pues quitas una y pones la otra. Después hay algunas tarjetas que son configurables. Las tarjetas que son configurables sí, que después las configuras, tienes que guardar el fichero y cuando pones esta nueva, si le has modificado la programación de fábrica, tienes que volverle a volcar la programación. A ver, las que no son configurables no pasa nada. La mayoría no son configurables. Vale, luego hay algunas a efectos de mantenimiento del personal de mantenimiento de un edificio, aquellas tarjetas que no sean configurables y por lo que sea si la llavería de una tarjeta, es tan simple como quitarla, buscar la referencia, pedir otra, colocarla y salir en marcha. Ya está. Sí. El PLC sí, que el PLC programable, tienes que tener el programa, volver a volcar el programa, evidentemente, pues hacer un backup y todo esto. Si le falla el PLC. ¿Vale? A comentar que en estas tarjetas pues puedes tener hasta 16 entradas digitales o 16 salidas o 8 analógicas, que el espacio es importante. En Vago Vago piensa que instala mucho en barcos, en naval, sitios donde hay espacios reducidos, es decir, que es importante pues el espacio que ocupa cada módulo lo tienen muy en cuenta. Oye, veo que tiene también, creo, espacio para tarjeta SD. Sí, depende de la cabecera, es que cabeceras tenemos un montón, dependiendo de... Y después, esta, por ejemplo, que tiene SD, lo que te permite varias cosas, la SD. Una es hacer copia de seguridad, que puedes hacer una copia de seguridad como una imagen de todo, coges la SD, por ejemplo, tienes un proyecto que es repetitivo, ¿no? Que es siempre lo mismo, pues lo pones, programas uno, pasas toda la información a la SD, la pones en el otro PLC, copiar imagen de uno a otro.
¿vale? Y vas haciendo esto. Puedes utilizar la SD para guardar datos. Por ejemplo, si hacemos logs, guardar datos de los analizadores que hablabas antes, por ejemplo, pues todos estos datos no se aconseja guardar en memoria interna porque igual estás guardando constantemente muchos datos. Lo mejor es lo pones en la SD. Puedes enviar un mail o lo que sea, pero también los guardas en la SD por si acaso. La SD puede tener distintas, o todo programa, todo lo puedes pasar a la SD también si quieres. Pero bueno, lo normal es el programa que corre en memoria interna y todo lo que son los datos, si hay muchos datos que se guarden en la SD. Una de las soluciones que a vos de pronto me parece súper interesante de este producto es que normalmente cuando te metes en proyectos que son complejos, siempre aparece, pues tienes que meter un BMS. Siempre hay que meter un BMS, siempre con el tema del BMS, el BMS, el BMS. Si ahora resulta tú que hay un proyecto que necesita una lógica compleja, que tampoco sea una cosa tal, estoy viendo que con la cabecera de un autómata puedo hacer el algoritmo o la lógica que me dé la gana porque me está dando la potencia de un autómata y el resultado de esa ecuación, de esa operación, de esa lógica, ya lo envío directamente a CanaX a través de una tarjeta CanaX. Es decir, no me tendría que meter en un berenjenal. Bueno, también habría que ver el tipo de proyecto, pero tampoco me tendría que meter en un berenjenal sabiendo que tengo la potencia de un autómata. Claro, el tema está, es que no solo la potencia, que tienes la potencia de un autómata, sino que tienes un autómata con corazón industrial. Esto lo digo muchas veces y es importante. Ahí. Porque a veces hay gente, no, es que yo la lógica